Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la fotografía forense en el registro inalterable del lugar del hecho, como metodología técnica y la configuración de la cámara en investigación de la crítica, definiendo que la fotografía forense es la aplicación de la técnica fotográfica para documentar de forma gráfica y exacta el lugar del hecho, las evidencias y las víctimas, y como objetivo capturar la realidad de manera que pueda ser constituida fielmente en el futuro, sirviendo como memoria técnica en el proceso pericial. Es decir, que no es una fotografía artística, es un documento que tiene una técnica. Va a ser el primer paso de la fijación preliminar que permite congelar el lugar del hecho antes que el indicio sea levantado o que éste sea alterado. En la importancia de la criminalística, la preservación evita la pérdida de detalles por el paso del tiempo o la manipulación. Es el primer método, como decíamos, que permite la visualización de la relación entre los indicios y el entorno. Va a tener un valor probatorio que constituye un documento objetivo que respalda el informe pericial ante un juez. Los tres pilares de la exposición, bueno, nosotros acá vamos a tener lo que es la apertura del diafragma, que se diferencia o se identifica a través de la letra F. Esto nos permite controlar la profundidad de campo, es clave para enfocar un indicio y un fondo. La velocidad de obturación nos permite evitar fotos movidas. eh, por eso acá tenemos que utilizar el trípode. Y la sensibilidad ISO es la capacidad del sensor para captar la luz. Estos son los tres pilares de la exposición. Cuando nosotros hablamos de la configuración en ISO según el entorno, acá vamos a hablar de cuando está en el exterior con luz de día o luz solar. Vamos a usar ISOs de 100 a 200 como máximo para grabar o retratar la nitidez sin ruido. Luego vamos a utilizar cuando está nublado o con sombra un ISO de 400. Cuando en el interior hay buena iluminación vamos a usar ISOs de 400 y de 800. En el interior oscuro o nocturno vamos a usar ISO de 1600, 3200. Esto va a requerir ya un trípode para que la fotografía no salga. Luego vamos a utilizar la fotografía según el horario y la luz del día. En el día vamos a priorizar la luz natural usando el ISO más bajo posible para mantener la textura de los indicios. En el crepúsculo o atardecer vamos a utilizar ajustando el balance de blancos para evitar tonos anaranjados. Y en la noche vamos a usar de forma obligatoria un flash, aplicando la técnica de pintura de luz o flash rebotado y la velocidad de obturación. Los tipos de vistas fotográficas, vamos a tener las vistas generales de ubicación geográfica y acceso. Esto va a decir que tomamos la distancia de ubicación del lugar desde una esquina, desde un cartel, desde un punto de referencia para contratar todo el escenario. Luego vamos a tener las vistas medias, que es donde vamos a relacionar un indicio con otro o con un punto fijo. Es decir, por ejemplo, un poste y un vehículo que lo chocó, vamos a relacionar estos dos indicios. El primer plano va a ser un encuadre exclusivo del indicio con su testigo métrico para ver sus características, mientras que el primerísimo plano es una fotografía macro de detalle, donde vamos a ver los números de serie en el caso de un arma de fuego, la marca del cuchillo, una huella dactilar o una fibra. Bueno, luego tenemos el testigo métrico y la orientación, que son reglas y flechas de uso obligatorio en la fotografía de detalle para dar noción de escala real. La posición debe colocarse en el mismo plano que el indicio sin ocultar detalles importantes. Y la brújula va a indicar la orientación cardinal para el croquis posterior. Los errores comunes que debemos evitar es el ruido digital, es decir, causado por un uso excesivo o demasiado alto del ISO, cuando no es necesario, la falta de foco, especialmente en fotografías de accidentes viales o huellas de frenada. También las sombras arrojadas que producidas por el fotógrafo o el flash directo que ocultan el detalle del indicio. Hablando un poquito de lo que es la configuración técnica de la exposición, el diafragma o apertura de diafragma controla cuánta luz entra y la profundidad de campo. Por eso nosotros en la criminalística vamos a usar aperturas grandes, f2.8.
donde desenfoca el fondo, pero realza el objeto que nosotros necesitamos. También aperturas medias como un F8, un F11 para asegurar que todo el lugar esté nítido. La velocidad de obturación van a ir controlada con el tiempo que el sensor esté expuesta a la luz. Cuando es de día la velocidad va a ser más rápida, 1 en 250, 1 en 500 para evitar quemar la fotografía. De noche y en interior la velocidad es más lenta, 1, 5, 10. El uso obligatorio de trípode para evitar que la foto salga movida. El ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. Es una regla técnica mantener el ISO lo más bajo posible en 100 o en 400, porque un ISO alto entre 1200 o más alto va a generar ruido, es decir, va a generar puntos de colores en la imagen, lo que puede hacer que un perito confunda un rastro real con un error del sensor. Por ejemplo, a las 8 de la mañana nosotros vamos a usar un F8, es decir, una apertura de diafragma de F/8 con una velocidad de obturación de 1 en 250. A las 12 del mediodía vamos a usar un F11 o un F16 con una velocidad de 1 en 500 o 1 en 1000. A las 4 de la tarde un F8 con una velocidad de 1 en 200. Siempre recordando que la exposición debe ir de 0 a menos 0,7 o menos 1.0 para mantener de esta manera los colores cuando se trata de asfalto al mediodía o a la tarde, mantener el color de asfalto y resaltar los indicios. Bueno, cuando es en interiores a las 8 de la mañana vamos a usar una apertura de diafragma de F5.6 con una velocidad de obturación en 1 en 60. A las 12 del mediodía un F8 con velocidad de 1 en 100 y a las 4 de la tarde una apertura de diafragma de 5.6 con una velocidad de obturación de 1 en 40. Recordemos que la luz de día a la mañana es azul, es fría, la luz a la tarde es cálida, de color naranja, entonces debemos utilizar en este horario el modo nublado para mantener los colores reales. Ahora, cuando hablamos de la noche, a las 8 de la noche vamos a usar un F8 a 2 o 5 segundos de apertura, de velocidad, perdón. A las 12 de la noche vamos a utilizar, ya que va a estar todo oscuro, una apertura de diafragma de F8 con una velocidad de obturación de 10 a 20 segundos. Mientras que a las 3 de la mañana, que también vamos a tener oscuridad total, vamos a usar un F11 con una velocidad de 30 segundos. Esto es por lo general en ruta, usaríamos el F11 con 30 segundos de exposición para realizar una fotografía panorámica. En lugares cerrados, a las 8 de la noche ya utilizaríamos un F8 con una velocidad de 1 en 60 y un ISO de 400. A las 00 vamos a usar un F/5.6 con 10 a 15 segundos de exposición, además aplicando la técnica de linterna para bañar las paredes con luz para ver el volumen del lugar. A las 3 de la mañana vamos a usar un F11 con el modo manual y flash. Acá voy a usar el flash lateral para resaltar la textura y alguna característica del lugar. Entonces tenemos que tener en cuenta que un ISO bajo, en la noche debemos usar un ISO bajo y darle tiempo y utilizar un trípode. Por ejemplo, si nosotros en un galpón a las 3 de la mañana en total oscuridad usamos una velocidad de 30 segundos, vamos a caminar por el galpón disparando un flash de mano por todo el salón para poder retratar y que la imagen o el salón sea grabado a través de la fotografía. Cuando tenemos huellas de frenada a mediodía vamos a usar un F11 con una ISO de 100. Y cuando tenemos una vaina servida en un asfalto vamos a usar un F16 o un F22 con un ISO de 100.
Es recomendable siempre utilizar el modo manual, ya que el modo automático en cada fotografía va a variar su granularidad y sus características, mientras que en el modo manual, si sacamos 10 fotos, las 10 fotos van a salir con el mismo tono, vamos a ver los colores reales y nos va a permitir además oscurecer la fotografía si nosotros lo necesitamos. A esto le denominamos subponer. Cuando nosotros hablamos del exposímetro, cuando está menos 2 y menos 1, la foto está subexpuesta. 0 sería el punto medio, que va a tener luz. Y cuando tiene más 1 y más 2, la fotografía ya es muy clara y ya está sobreexpuesta. Es decir, que cuando es negativo está oscura y cuando es positivo tiene claridad. Como conclusión y ética profesional, la fotografía forense no busca ser artística, sino técnica y veraz. Va a tener un interés. Las imágenes no deben ser editadas ni alteradas, deben reflejar exactamente lo hallado en el lugar del hecho.